Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas y compartir este contenido antes de continuar. Muchas gracias por acompañarnos. La noticia de hoy vuelve a poner en el centro a Cemre Arda, quien estremeció las redes con una publicación que en cuestión de minutos cambió el pulso del mundo del espectáculo. La actriz, reconocida por su estilo sobrio y su decisión de proteger su vida privada, decidió abrir una rendija de su intimidad y mostró una foto familiar junto a su esposo, Gökberk Yıldırım, y su pequeño hijo. No hizo falta un pie de foto extenso ni un texto ensayado. Bastó la imagen, la mirada tranquila de Cemre, el gesto sereno y protector de Gökberk, y la sonrisa limpia del niño, ese brillo que parece detener el ruido de fuera. La respuesta fue inmediata. Miles de me gusta, cientos de comentarios. Palabras como felicidad real, amor de verdad y paz se repitieron sin cesar, como si los seguidores hubieran encontrado, en aquella postal íntima, el respiro que no ofrece la vida pública de las alfombras rojas. La naturalidad de la escena conquistó a propios y extraños, pero hubo un detalle que, sin exagerar, hizo que el tema explotara en los foros y las páginas de espectáculos: el comentario de Gökberk Yıldırım bajo la foto. Fue breve, apenas una línea que sonó a confesión y a promesa. No necesitó signos de exclamación ni grandes alardes, sonó auténtico como suelen ser las palabras que nacen del corazón. Ese mensaje tan corto y a la vez tan elocuente, fue rápidamente capturado por las cuentas de fans, replicado por comunidades enteras y comentado durante horas. Los usuarios respondieron con corazones escritos, con aplausos escritos, con frases que celebraban la complicidad del matrimonio. Y sobre todo con esa sensación de estar asistiendo a algo que no requiere altavoces para ser notado: el retrato de un hogar. Durante mucho tiempo Cemre Arda eligió el silencio como refugio. Seleccionó cuidadosamente cada proyecto, se apartó del constante flash, y tras convertirse en madre, su sensibilidad pareció afinarse aún más. En la nueva foto esa serenidad se percibe sin esfuerzo. Muchos lo dijeron claramente: se le nota la plenitud. Otros, conmovidos, apuntaron que la actriz se ve más fuerte que nunca, como si el amor familiar hubiese recalibrado sus prioridades. Y en paralelo el rostro de Gökberk Yıldırım, tan calmado y orgulloso, generó sus propios suspiros. La paternidad le sienta de maravilla, su devoción se nota en todo, tiene la mirada de un hombre que cuida su hogar. El comentario de Gökberk debajo de la imagen terminó de sellarlo todo. El actor, tan querido por su profesionalismo, dejó una frase que parecía escrita con la misma tinta de la foto: íntima, cálida, segura. Para muchos fue un saludo cómplice, un estoy aquí público destinado no a la fama sino a la familia. Para otros, una muestra del tipo de pareja que prefieren no exhibir, pero que no temen expresar cariño cuando lo sienten de verdad. La reacción se volvió contagiosa. Varios colegas silenciosamente dejaron sus me gusta, los seguidores se sumaron con mensajes amables, y se habló de algo que a veces parece olvidado en la industria: la posibilidad de que exista una solidaridad genuina, un respeto por los espacios privados, incluso cuando todo el mundo mira. La publicación trepó a los temas del día sin necesidad de controversias. No hubo dramas paralelos, no hubo acusaciones ni posturas defensivas. Solo una foto. Pero esa imagen, que capturaba un instante de quietud, fue suficiente para ocupar encabezados y convertirse en punto de conversación en múltiples rincones de Internet. Las comunidades de fans rescataron capturas, elogiaron el estilo sin artificios de Cemre, celebraron la ternura de su hijo y, como no, diseccionaron el mensaje de Gökberk palabra por palabra. Se interpretó como una declaración de amor sobria, como un recordatorio de que la vida más importante de un artista, esa que no se graba en platós, sucede lejos del ruido, pero no por ello deja de conmover. Mientras tanto, en los corrillos del espectáculo, se insistía en un contraste: el mundo del entretenimiento, acostumbrado a poses impactantes, a un brillo que a veces cansa, se detuvo frente a una escena doméstica que parecía no buscar nada más que existir. Sencilla pero poderosa, se leyó en más de un comentario. Un retrato sin filtro de lo que es realmente valioso. Y entre todas las interpretaciones, una línea se repitió con especial fuerza: Cemre vive el momento más sereno de su carrera.
Haber tomado distancia, haber elegido con cuidado sus apariciones, y haber abrazado la maternidad sin convertirla en espectáculo, la colocaron en una sintonía distinta, más interior, más propia. Para Gökberk, la recepción también fue significativa. Los mensajes hacia él, muchos cargados de respeto, subrayaban una percepción firme. Su compromiso con la familia salta a la vista, está presente sin ruido, pero se nota en cada gesto. Quienes lo siguen desde hace años afirmaron que su madurez se ha fortalecido, que su manera de mirar a los suyos no se fabrica para la cámara. Su notoriedad pública, en esta ocasión, se vinculó a una cualidad íntima, el modo en que abraza su casa, con discreción y constancia. La ola de reacciones no fue fugaz. Pasadas las primeras horas, el comentario de Gökberk continuó generando respuestas. Hubo hilos enteros en los que seguidores antiguos compartían recuerdos de la pareja, escenas de entrevistas en las que ambos habían preferido el tono bajo, momentos de alfombra roja en los que elegían caminar sin exceso de gestos para los paparazzi. Lo que este intercambio parece haberles recordado a muchos es que hay celebridades que todavía preservan la esencia, y que cuando deciden mostrar algo, lo hacen porque así lo sienten. Esa clase de fe en la autenticidad, tan rara y tan buscada, fue tema del día. La foto, además, renovó la conversación sobre la etapa actual de Cemre. Después de convertirse en madre, no volvió a inundar sus redes. Se dosifica. Pero cuando aparece, impacta. Sus seguidores aseguran que su rostro habla por ella. Serenidad, foco, claridad. Como si hubiera encontrado un ritmo que le calza perfecto. En paralelo, el estilo de Gökberk, que ha preferido mantenerse lejos de rumores, fue celebrado por quienes valoran el bajo perfil. En resumen, la escena familiar operó como una respuesta silenciosa a cualquier especulación. En lugar de pronunciar discursos, la pareja eligió una imagen que decía todo sin decir demasiado. ¿Qué pasa con la industria cuando alguien impone un relato sin alzar la voz? Lo que vimos hoy es un ejemplo contundente. Sin campañas, sin titulares prefabricados, sin necesidad de confrontar a nadie, una sola publicación generó un clima de empatía. Varios comentaristas coincidieron en que esta clase de gestos reconstruyen la relación entre famosos y público, acercándolos, despojándolos de la distancia emblemática. Hicieron notar, además, que la reacción en cadena, los me gusta de colegas, los mensajes cálidos, los guiños de admiradores fieles, demuestra que todavía hay lugar para la complicidad y el respeto dentro del espectáculo. La discusión siguió durante todo el día. Algunos usuarios se detuvieron en la composición de la foto, la luz de tarde, la ropa sin pretensiones, las manos entrelazadas como si fuera lo más natural del mundo. Otros se quedaron pegados a la frase de Gökberk, analizando su sencillez y su contundencia. Surgieron versiones, lecturas, suposiciones, pero hubo un consenso difícil de discutir. No hay pose que pueda competir con la calma genuina. De ahí que la publicación se convirtiera en una referencia instantánea, un modelo de cómo comunicar algo verdadero en una red saturada de artificios. Si alguien esperaba un segundo post, una continuación, una historia detrás de cámaras, se quedó con las ganas. Ni Cemre ni Gökberk agregaron nada más. Y quizá por eso la foto creció aún más. A falta de nuevos estímulos, el eco de la primera imagen no hizo más que expandirse. Los seguidores volvieron a compartirla, los medios la rebotaron, y los debates sobre su significado se agudizaron con las horas. Silenciosa pero poderosa, se leyó en muchas descripciones. Una prueba de que cuando hay contenido emocional real, no hace falta levantar la voz. En este contexto, también se insistió en la evolución de la pareja. A pesar de rumores de antaño, ellos eligieron pararse del lado de la prudencia. Y ante cámaras, en vez de defenderse con argumentos extensos, dejaron que la vida cotidiana hablara por ellos. Esta foto no parece un golpe de efecto ni una respuesta calculada. Parece un reflejo. Un espejito diminuto en el que se mira un hogar que prefiere los ritos sencillos, una tarde de juegos, un abrazo al paso, una risa del niño que desarma cualquier pose. Quizá por eso la gente conectó tanto, porque la felicidad que no se grita suele ser la que perdura. Como era de esperar, entre los comentarios más celebrados del día, siguió brillando el de Gökberk. Hubo quien dijo que la frase les recordó por qué lo admiran. Otros hablaron de su elegancia para decir justo lo necesario.
Y no faltaron los que, emocionados, mencionaron cuánto les gusta ver a dos artistas que no compiten entre sí, sino que se acompañan. Esa lectura, repetida en distintos tonos, construyó una atmósfera positiva que desarmó las pequeñas rivalidades que tantas veces se asocian a esta industria. Llegados a este punto, una certeza se impone: a veces basta una foto para marcar la agenda del espectáculo. No por lo que revela, sino por la manera en que lo revela. Cembrearda y Gökberk YLDRM parecen haber encontrado la ecuación justa entre intimidad y presencia pública. Dan señales sin exponerlo todo. Cuidan sus tiempos. Y cuando sienten que algo merece ser compartido, lo hacen sin pedir permiso, con una honestidad que contagia. Hoy, esa honestidad volvió a ser noticia. Y así cerramos este relato que nos dejó con el corazón tibio. La historia no tuvo giros bruscos, no necesitó grandes titulares, y aún así lo dijo todo: familia, complicidad, respeto. La imagen seguirá girando por un buen tiempo, porque hay publicaciones que no piden una reacción instantánea, sino que se instalan en la memoria. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas y compartirlo. Nos vemos en el próximo.